La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen que ocupa. En otras palabras, es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Asimismo, esta densidad es una propiedad de la materia y es una propiedad intensiva. La densidad se puede La densidad es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen que ocupa. En otras palabras, es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Asimismo, esta densidad es una propiedad de la materia y es una propiedad intensiva. La densidad se puede definir por dos letras, una D mayúscula o una Rho, que es como una P. Entonces tendremos que la fórmula para deducir la densidad es masa entre volumen. La masa la podemos definir por las unidades de kilogramo o gramo, el volumen por metro cúbico, centímetro cúbico o litro, y la densidad será kilogramos sobre metro cúbico o kilogramos sobre litro o gramos sobre centímetro cúbico. Ahí tenemos dos tipos de densidades, la densidad absoluta, que es la que se acaba de ver, y la densidad relativa. La densidad relativa es la relación que existe entre la densidad de una sustancia y una de sustancia de referencia, resultando que esta será una magnitud adimensional y por lo tanto no tendrá unidades. Por lo regular se ocupa la densidad del agua. Ahí tenemos que partir que una sustancia es poco densa cuando tiene mucho volumen y una pequeña cantidad de masa. Como las nubes, se considera muy denso cuando este tiene un peso, un poco volumen y una mayor cantidad de masa, como una bola de metal. Tendremos que relacionar la densidad con otras sustancias del agua. Tenemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre litro sobre metro cúbico y la densidad del aceite es 920 kilogramos sobre. A continuación tenemos el volumen. Este depende de la temperatura de los gases y los líquidos, sabiendo que cuando la temperatura aumenta, los gases y los líquidos se dilatan, y si este disminuye, los gases y los líquidos se contraen. Calcular el volumen de un sólido irregular es difícil, pero existe el método de inmersión en el agua, como se muestra en la imagen de la izquierda. A diferencia de los estados líquidos, los cuales tienen una forma más fácil de poder medir su volumen, ya que se adaptan a la forma del recipiente que contiene, así pudiendo usar una probeta de medición, y los gases, los cuales ocuparán todo el espacio disponible en el recipiente que los contenga. El volumen de un gas aumenta proporcionalmente a la temperatura absoluta y disminuye inversamente proporcionalmente a la presión, aproximadamente de acuerdo con la ley del gas ideal. Como se muestra en la imagen derecha, ese humo abarca todo lo que viene a ser la botella y al cerrarse, este queda sin escapatoria mm, y es incapaz de modificar su volumen, a menos que se le aplique alguna temperatura. Continuando con la fluidez. Continuando con la fluidez. Como sabemos, la fluidez es una característica que tienen los líquidos y los gases. No se menciona la fluidez de los sólidos, ya que esta es muy poca o no existe. La fluidez depende de la velocidad de la deformación del líquido y gas que contenga el recipiente. Como se los expliqué anteriormente, un fluido y un gas pueden adquirir cualquier volumen. Estos pueden adquirir una deformación arbitrariamente grande sin necesidad de ejercer una tensión mecánica. Un ejemplo sería el agua, el cual puede escapar del garrafón de agua a través de un hoyo realizado a la altura del líquido. Esto se puede apreciar en el video de la izquierda. Y en el video de la derecha se puede apreciar cómo a través de la hoja que está prendida de un lado fluye hacia el interior de la botella el gas. Esto se debe a que existe una diferencia de temperatura, esto permitiendo observarlo. Bien, como sabemos que cuanto mayor sea la presión de vapor de un líquido a una temperatura determinada, mayor es la volatilidad y menor es la temperatura de ebullición normal del líquido. Entonces, ¿qué diferencias podemos encontrar entre el punto de ebullición y la volatilidad? Pues cuando un líquido es más volátil, este llega a un estado más gaseoso más rápido. Su presión es mucho más alta y estos se evaporan con facilidad a temperatura ambiente. Y en el punto de ebullición se maneja una temperatura específica que es constante para que pase de un estado líquido a gaseoso la sustancia, y también este depende mucho de la altura de la que se encuentre. Por ejemplo, si tenemos agua y éter etílico a temperatura ambiente, el agua no se evaporaría con facilidad, ya que necesitaría cierta temperatura para pasarla a estado gaseoso, a diferencia del éter etílico, que se evapora con mucho más facilidad, ya que es más volátil. Realmente este tipo de sustancias volátiles se deben almacenar en recipientes herméticos para evitar que se escapen. Ahora bien, presión de vapor y su relación con el punto de ebullición. La presión de vapor, o más comúnmente presión de saturación,
es la presión a la que cada temperatura, el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio. Para esto requerimos de ciertos factores, la naturaleza del líquido y la temperatura. Esto ocurre cuando un líquido se evapora dentro de un espacio de proporciones limitadas, porque en el momento se da la vaporización aumenta el número de moléculas en estado de vapor y provoca un aumento de presión dada por el vapor. Esto lo podemos ver en el video que está a la derecha. Bueno, entre mayor temperatura es mayor la presión, hasta alcanzar la temperatura crítica. Es ahí donde conocemos el gas, que es el punto de ebullición. Ahora bien, el punto de ebullición es debido al aumento de temperatura. La presión de vapor iguala a la presión atmosférica. El líquido entra en ebullición y se distingue por las burbujas que puede sacar. La diferencia de puntos de ebullición es dada por las fuerzas intermoleculares del líquido. Más fuerte es tal fuerza, mayor es el punto de ebullición por requerimiento de cantidad de más energía. Hay ciertos líquidos que hierven a diferentes temperaturas. Estas pueden ser tanto muy altas como muy bajas. Tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno en el cual la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior de un líquido cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas afuera, estas se atraen con más fuerzas formando una fina barrera conocida como tensión superficial. Un ejemplo de ello es en el agua y el etanol. Al colocar una cuchilla en el agua, se queda en la superficie flotando, pero al colocarla en el alcohol, esta se hunde sin colocar resistencia. Esto se debe a que la débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sostener la cuchilla. Unos datos interesantes de esto es que la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por eso que el mercurio no moja, ya que sus moléculas se atraen con mayor fuerza. Y la tensión superficial es la responsable de las formas casi esféricas de las gotas de agua. Capilaridad y fuerzas de cohesión y adhesión. La capilaridad es una acción o movimiento que puede realizar un líquido normalmente visible en tubos finos. En un tubo fino, los líquidos pueden subir por capilaridad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el líquido tiene una gran capacidad de adherirse a las paredes del tubo químicamente. Un ejemplo de la tensión superficial es la capacidad que tiene un líquido de subir espontáneamente por un tubo capilar. En el siguiente GIF se describe el proceso. Cuando la delgada película de agua de la superficie se adhiere a la superficie del tubo, la tensión superficial hace que esta película se contraiga, provocando que el líquido sea jalado hacia arriba en el interior del tubo. Esta propiedad del agua es producida por dos tipos de fuerza, la cohesión y la adhesión. La cohesión es la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas semejantes, es decir, de las moléculas de agua por sí mismas. Por otro lado, la adhesión se refiere a la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas diferentes, como en el caso del ejemplo entre las moléculas del agua y del tubo de vidrio. Cuando la adhesión es más fuerte que la cohesión, las moléculas de agua tienden a mojar las paredes del tubo de vidrio, por lo que el contenido será impulsado hacia arriba. Y esta relación entre ambas fuerzas determina la forma que adopta de la superficie del líquido que está en contacto con una pared sólida.